¿sabes qué es lo que me duele de esto? No que me llamen para que ore, sino que quieren usar a Dios como un amuleto, como la varita mágica. O sea, llaman para que oren y sí, y en ese momento prometen pillas y castillas. Y apenas tienen el milagro, se desaparecen. Se desaparecen, amados. O sea, es algo súper impresionante. Y a mí eso me enreda el papagayo. No decir otra cosa. Me enreda el papagayo. Porque es como un comodín. Y Dios no es un comodín. Más vale Dios ha sido paciente. Y de hecho, lo que le estoy diciendo, lo estoy diciendo porque conozco una persona a quien amo muchísimo de primera mano y hace eso. Y siempre las excusas, señores, porque nosotros, ¿cómo nos gusta tener excusas? Siempre hay una excusa. Así es, Mariana, siempre hay una excusa. Como que si cuando vayamos a la presencia del Señor vamos a tener excusa. No, pero es que tengo muchas deudas. O sea, más o menos no puedes ir a servirle a Dios y ni siquiera ir a servirle, amado. Nosotros estamos por esta plataforma. Usted no se tiene que trasladar de su casa. Más vale, para la gloria de Dios, voy a decir esto, con el permiso de mi hermano Isaac, que está ahí. Isaac me da permiso, hijo, para decir lo que voy a decir. Él no sabe lo que yo voy a decir, pero me da permiso. Adelante. Amén. En este momento, ellos vienen y están con nosotros desde acá. Ellos pudieran decir, bueno, no hay electricidad, porque cuando hay allá, no hay aquí, cuando hay aquí, no hay allá. Y se vienen. Y se vienen a conectarse. ¿Qué tal que le tocara a usted hacer eso? No me conecto porque no tengo. Yo puedo entender que hay quienes no tienen, porque Mariani a veces no tiene, o sea, se le va la electricidad también, pero Mariani no puede agarrar para acá. Me refiero al hecho del poder. Por ejemplo, hoy nuestro hermano Isaac estaba trabajando y él, me imagino que soltó todo y se vino con su esposa. Bendiciones para Isaac y para Leonela. Entonces, o sea, es querer hacer las cosas para el Señor, no por obligación, por amor, porque Dios premia eso. Entonces, cuando vienen y me dicen, porque me dijo, no, yo no sé, es que los problemas, señores, cuando usted tiene problemas, cuando más tiene que buscar a Dios. Se los digo. O sea, si usted se aleja de Dios porque usted tiene problemas, el enemigo no va a dejar que salga ese problema. No va a dejar. Porque sabe que ese problema es el que te tiene frenado. Y yo que estoy con el internet del municipio que va y viene, también. Así es, mi amor. Entonces, es querer, es querer, es querer. Porque, ojo, usted no me está agradando a mí. Usted no me está agradando a mí. Sí me está acompañando y le doy gloria a Dios por su vida. Porque no sería posible si usted no se conecta, obvio. Pero usted no me está agradando a mí, usted está agradando a Dios. Es más, usted está siendo preparado por Dios. Si usted no viene, ¿quién perdió? Dios. Yo. Dios te está preparando a ti. Dios los está llamando a ustedes. Y yo hoy tuve tuvimos así de no conectarnos porque resulta que me llegó visita. Y yo, bendito sea Jehová de los ejércitos. Y yo estaba ahí sentada y yo, Señor, y cada vez que decía, no vamos, yo, no, todavía no, no vamos. Se fueron. Ahora yo dije, no, nos vamos a conectar porque tenemos una hora. Y el enemigo no me va a ganar ventaja. Y de hecho ya los muchachos venían también. Entonces, no nos dejemos ganar ventaja. A Dios se le sirve por amor, no por obligación. Se le sirve por amor, se le sirve porque Él se lo merece, porque Él es Dios.
Por tanto, usted se va a encontrar con personas que el Señor les va a hacer o le ha hecho milagros y milagritos. No hay milagritos. Utilicé muy mal la expresión, pero bueno, milagros. Y no están buscando como debe ser al Señor. Dice Juan 20, del 30 al 31, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Lo está testificando el apóstol Juan, el discípulo más amado, las cuales no están escritas en este libro. O sea, imagínense, todo lo que Juan pudo escribir en el Evangelio según San Juan, y todavía él finaliza acá diciendo y muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque saben que lo único que nos hace tener a nosotros vida es la fe. Vida eterna es la fe en Cristo Jesús. No es en otra cosa. Es la fe en Cristo Jesús. Ahora, los milagros también son usados por Dios para mostrar aprobación. Eso lo vimos ayer. Estos 3 puntos los vimos ayer. La aprobación. Jesús fue aprobado. Jesús fue avalado. Su ministerio fue respaldado por señales, milagros y prodigios. Eso lo vimos ayer. Ahora vamos al siguiente punto que no vimos ayer. Está aquí. Dios confirmó el ministerio de los apóstoles por los milagros. Segunda de Corintios 12:12. Las señales del apóstol han sido realizadas entre vosotros, con toda paciencia, con señales, prodigios y hechos poderosos. O sea que no fue cualquier cosa, no era cualquier cosa. Dice que las señales de apóstol han sido realizadas. ¿Qué significa esto, señores? Que aquí a cualquiera le llaman apóstol. Y resulta ser que, por eso es que yo siempre le he enseñado a los hermanos que apóstol no es aquel que tiene mucha gente adulándolo atrás. No, no. Un apóstol tiene señales en su ministerio de apostolado. Dice Reina Valera 1960. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. A un apóstol le siguen señales, prodigios y milagros, porque el mismo Jesús se movió en todos esos ministerios. El apóstol se mueve en los ministerios. Entonces, el don de milagros se ve manifestado, se puede ver manifestado en los ministerios de los apóstoles, ¿ok? Al igual que el de los evangelistas. Ahora bien, vamos a ver, hay tipos diferentes de milagros. Jesús demostró control milagroso sobre los elementos físicos, señales, prodigios. Vamos a ver esto. Marcos 4:39. ¿Qué nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 39? Nos dice de la siguiente manera. Aquí está en esta versión, pero voy a leer, por supuesto, Reina Valera, a ver, 1960. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 39, dice así. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué creen ustedes que el hermano Humberto, el pastor Humberto, sujeta a la olla? Porque Jesús hizo sujetar al mar y a los vientos. Porque Jesús dijo que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú le dices al monte, échate a la mar y se echa. Y creemos firmemente que la orden
en el nombre de Jesús que le da él a ese objeto, se tiene que sujetar, porque no es el objeto inanimado, es lo espiritual que se pueda estar moviendo alrededor de ellos. Entonces vemos acá un milagro diferente que no es una sanidad. Jesús reprende al viento y al mar y les dice, calla, enmudece, les dio una orden. No les dijo, ¿será que ustedes pueden bajar de velocidad? ¿Será que tú puedes bajar las olitas? ¿Sabes? No te lances esa ola tan alta. No, él no dijo eso. Él reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces vemos acá un milagro entre el mismo hecho de que Jesús caminara sobre el agua. Eso es un milagro. La sanidad física y la expulsión de demonios son milagros. Al libro de los Hechos, Hechos capítulo 19, versos 11 y 12. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Y hacía dos milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. A ver, ¿a quién le da curiosidad este versículo? Vuelvo a leer. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. O sea, Dios usaba a Pablo. El Espíritu Santo se movía en Pablo. De tal manera que hasta llevaban pañuelos. O sea, le llevaban a Pablo pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo. O sea, que eran de las personas que estaban enfermas o endemoniadas. O sea, ellos llevaban objetos, o sea, un trapo, y se lo daban a Pablo. Pablo tocaba el trapo, oraba, y ahí por esas prendas. Y esas personas llevaban esas prendas y las ponían sobre los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Y usted me preguntará, ¿y eso puede ser posible? Sí, señor, eso puede ser posible. El asunto es tu fe. Es tu fe. Eso es lo mismo cuando usted puede, bueno, tengo una persona que está enferma y usted se pone por esa persona para que le ministren. ¿Es que acaso Dios no es Dios de cerca y Dios de lejos? No, bueno, es que Pablo tenía trapos milagrosos. No, señores, no era el trapo, era la intencionalidad. Era la intencionalidad. Esos paños eran colocados sobre los enfermos para que ellos fuesen sanados. No lo digo yo, lo dice la escritura. Los milagros por las manos de Pablo fueron llamados extraordinarios. El hecho que ellos se llaman extraordinarios es para distinguirlos del ordinario. Muestra cómo los milagros eran comunes en la iglesia primitiva. Y mírenlo, yo les voy a decir algo. Una iglesia que todo lo compartía. Una iglesia que todo lo sufría. Una iglesia que no tenía envidia. Una iglesia que no tenía espectáculo. Una iglesia que no tenía show. Una iglesia que no tenía el megagrupo de alabanza de oración y el megagrupo de danza. Una iglesia que incluso tenía que estar en las profundidades de la tierra, en las catacumbas, para poder reunirse, para leer las escrituras, compartir la palabra y orar. Pero una iglesia que Dios usaba. Hijos que fueron apedreados. Pablo fue apedreado y fue dado por muerto. Fue latigado y fue dado por muerto. ¿Qué no le hicieron a Pablo? ¿Qué no le hicieron a Pedro? ¿Qué no le hicieron a Juan? ¿Qué no le hicieron a los discípulos? Y ahí estaban. Hacían milagros extraordinarios, fuera de lo común, no eran comunes. Eso era característico en la iglesia primitiva.
La iglesia primitiva nació en medio de una demostración de gran poder, y es cierto, la primera demostración de poder la dio el Señor a través del apóstol Pedro, cuando Pedro se levanta y da su mensaje, y da el mensaje. Aquello fue apoteósico, porque, amados, todo lo que aconteció en aquel lugar, la venida del Espíritu Santo, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y miren, es tremendo porque Pedro se pone en pie y alza la voz y comienza a predicar, comienza a hablar en aquel lugar acerca de Jesucristo. Y la Biblia registra en Hechos capítulo 2, verso 41, que de la predicación del apóstol Pedro, la primera, mire, eso fue calientico. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y Pedro se levanta con denuedo a predicar la palabra. Y el verso 41 registra lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, echen el cálculo. En una predicación se acababa de hacer derramado el Espíritu Santo. Pedro se levanta, aquel que negó a Jesús, aquel que se tuvo que arrepentir, aquel que lloró amargamente. El Señor lo usó para la primera predicación. ¿Y qué le había dicho Jesús a Pedro? Que él iba a ser ¿quién? Un pescador de hombres. Y el primer milagro, señores, añadió de una sola predicación el Espíritu Santo a través de Pedro 3,000 personas. Dice, como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahorita hay gente que dice, no, pero es que yo no puedo ayudar porque yo no tengo suficiente. Que nos pregunten a nosotros. Yo hablaba ayer con los muchachos antes de que se fueran, cómo el Señor ya ellos lo ha ido puliendo, ¿verdad? Ya ellos saben que hasta en el último momento el Señor sale y respalda. Y no es el último momento. A nosotros nos están enseñando a esperar en Él. A esperar en Él. Porque, miren, y yo lo viví en un ministerio donde plata había, por favor. Plata había. Esos pastores compraban la comida por pacas para hacer unas muy buenas canastas para entregar a personas de bajos recursos. Regalaban zapatos, regalaban cosas, vivían muy bien, hacían cosas porque tenían con qué. ¿Sabes dónde está el reto? Hacer sin tener con qué. En tu fuerza finita. Pero si tú entiendes quién es el que está contigo, para quién es que tú estás trabajando y quién es el que realmente se mueve ahí, que es Dios, tú lo tienes todo. Porque físicamente, económicamente, no lo tenemos, pero tenemos al Dios que lo tiene, el dueño del oro y de la plata. Es muy fácil ser pastor con plata, ¿saben? Eso es muy fácil. Ser pastor con dinero, con una congregación con mucha gente y que todos diezmen y ofrenden y den y pacten y hagan donaciones. Eso es muy bien para hacer cosas. Pero gloria a Dios, porque a nosotros nos tocó, y la gloria se la doy a Dios, a aprender de verdad a depender de Dios. Y que sea Él y no nuestras propias fuerzas. Entonces, vemos que el Señor hizo milagros extraordinarios a través de Pablo. Que la iglesia primitiva nace en medio de una demostración de gran poder. Tan común era la manifestación poderosa
de señales y maravillas, que esta distinción fue aparentemente necesaria. Sin embargo, las señales y maravillas necesariamente no significan que un hombre o ministerio de Dios o ministerio es de Dios, lo que yo les decía ayer. Satanás también hace milagros. Y por eso usted ve las apariciones. Y por eso usted ve que le adjudican milagros de sanidad a un bulto, a una persona que bueno, para no sé quién fue X, Y y la Z. No voy a entrar en el detalle. Quitándole la gloria a Dios. Cuando Dios dice en su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, que nosotros no podemos agarrar y decir, ay, Pedro hizo. No, Pedro no hizo nada, fue Dios a través de Pedro. Eso es como que agarra a Dios y usa aquí, usa a ustedes. Ah, no, es que fulanita. No, no es fulanita, es Dios. No es fulanito, es Dios. Apocalipsis 16:14 nos muestra esto que estamos hablando. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ayer lo vimos cuando leímos en Éxodo, cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y lanzan la vara de Moisés al piso, se convierte en culebra y resulta y acontece que él llama a sus sabios y a sus hechiceros y los hechiceros arrojan sus varas y con encantamientos se convierten en culebra, con la diferencia que la vara de los hijos de Dios se comió las varas de los hechiceros, las culebras, pues. Entonces, no me venga a decir que usted está siendo engañado porque un papelito, porque un yeso, porque una madera, porque un metal, porque alguien dice que hace un milagro, porque le sale una gotica de algo, porque la X, la Y y la Z hace milagros. Señores, los demonios hacen milagros. Satanás, que el Señor lo reprenda, se viste como ángel de luz, porque él fue un ángel de luz. Él no se le va a parecer al mundo tal como él es. Él no se le va a parecer así. Y no estoy hablando porque hay una imagen distintiva de cómo puede hacer él en su maldad. No, ni quiero verlo. El Señor lo reprenda, el Señor lo aleje. El Señor nos cura con la sangre de Cristo que tiene poder. Entonces, el enemigo también hace señales. También hace señales. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, salen espíritus inmundos, demonios, y engañan, le hablan, seducen, guían a los reyes para pelear con Dios. Apocalipsis nos los aclara en ese allí de que hay espíritus de demonios que hacen señales. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12, que de hecho voy a buscarlo aquí en Reina Valera 1960. Ya casi no me confío mucho de la guía, realmente. Acá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9 al 12. Dice lo siguiente, de la siguiente manera. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señores, este mundo, el que se quede va a ser engañado por el inicuo. El viernes, para los que no sabían, vamos a estudiar qué debe hacer el que se quede. Tristemente, ¿qué debe hacer? ¿Por qué? Porque van a engañar a medio mundo, a mundo y medio, van a engañar. Si hoy los engaña Satanás, el Señor lo reprenda, con sus modas,
con su cultura, con sus creencias, con sus particularidades, con argumentos traídos de los pelos, pero, o sea, mire, usted no se ha dado cuenta que hoy más que nunca tenemos argumentos traídos de los pelos, que hoy más que nunca nosotros tenemos gente que dicen unas barbaridades que cuando en mi tiempo. Y la gente dice, no, eso está correcto, así mismo es. Y resulta ser que no es así, que van de mal en peor. Entonces dice acá, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dicho por el apóstol Pablo. Así que ya se está creyendo en paritos preñados. Que el lapicito, que la cosita, que los señores, es Dios y punto. Es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios triuno. No hay más nadie. El único que puede interceder por usted se llama Jesucristo hoy. El que puede interceder hoy por usted se llama Jesús. El único que puede hoy abogar por usted y clamar e interceder, el Espíritu Santo que gime por ti, por mí, con gemidos indecibles. No hay hombre ni mujer que pueda estar delante de la presencia de Dios justificándote a ti y a mí. El único se llama Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario por amor a ti y por amor a mí. Ya basta. Nosotros no podemos seguir, ay, no, no hay. Porque esa mentira se está llevando a medio mundo a las mismas fases del infierno. Y la gente está pensando que va a haber alguien que abogue por ellos. Una misa, un rosario, un rezo, señores, no. La Biblia enseña claramente que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, mientras hay vida. Cuando la vida se acaba, ya su tiempo de definir para dónde rayos se iba, cesó. En el mismo momento que nos cierran la bombita de la vida, en ese mismo momento, lo que usted atesoró para ese momento, hasta ese momento, de irse con el Señor o de irse al mismo infierno, se va a cumplir al pie de la letra. Porque esto es algo, el mundo espiritual no procesa grises. El mundo espiritual no procesa matices. Ah, no, es que era medio blanco, es que era medio negro, no es que era gris. Pero vamos a ver qué tonalidad de gris. Gris oscuro, gris medio, intermedio, gris claro. No, señores. Nosotros tenemos que dejarnos de ese tipo de tonterías y entender que si en el mismo momento que nos manden a llamar, nosotros estamos con una vida de transgresiones, la factura va a llegar y punto. Y punto. No hay negociación alguna. Mientras hay vida, hay esperanza. Por eso es que mientras usted y yo estemos vivos, pongámonos a cuenta todos los días con el Señor. Porque el problema, mis amados, no es morir. Mire, qué tremendo el tema. El problema no es morir. Porque está determinado que el hombre muera una vez. El problema no es morir, el problema es para dónde te vas si te mueres. Ese es el meollo del asunto. ¿Para dónde me voy una vez yo tenga que partir de este mundo natural, de este mundo terrenal? ¿Para dónde me voy? Para uno no existe, para otros encarnan, o sea, es una cosa loca, encarnan. Para otros se van para un lugar de donde lo pueden sacar a punta de pagar misas y cosas de esas. Para otros, hasta
animalitos se mueren y se van para el cielo. No, señores. Hay simple y llanamente cielo e infierno. Y tu decisión te va a llevar o al cielo o al infierno. Bueno, no es Dios, claro, pero Él te va a llevar a ti en función de tu decisión. La decisión no es de Dios. Dios puso delante de ti los dos caminos. Digo, he puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal. Dice la palabra. Te sugiero, te insto, diría yo, te exhorto a que camines por el camino del bien para que vivas. Hay solo dos caminos. Claro, el camino a la perdición es ancho y espacioso. Y dice la Biblia, y muchos caminan por él. Mientras el camino a la salvación es angosto, es pedregoso. Entonces, ¿de dónde tanto querer cosas y resulta que la vida es vanidad de vanidades? Todo el mundo es vanidad, dijo Salomón, después de años de equivocarse y de ver las cosas, pudo decir vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Así que, amados, cuidado con estar creyéndole a cualquiera milagros. Ahora bien, dice, estos versículos indican que las personas se engañan a través de los milagros de Satanás, porque ellas no se conectan con la verdad, de la palabra de Dios. Y es verdad, las personas viven a espaldas de las escrituras. Y entonces cualquier cosa les hace ruido y van como borregos ciegos detrás de la mentira. Para el estudio, los milagros del Antiguo Testamento, ahí tenemos en Éxodo, de hecho, hasta Deuteronomio vemos milagros, señales, prodigios, se abre el mar, vemos como el Señor derrama las plagas, vemos como el Señor convierte aguas amargas en agua dulce. Ellos llegaron a Mara, a un lugar llamado Mara, porque las aguas eran amargas. Y el Señor sana las aguas para que ellos pudieran beber agua. Señores, no había agua y Dios de la roca, prototipo Jesús. Agua es prototipo o símbolo de vida. O sea, de esa roca brotó agua viva, que es Jesús. Milagros, señales, prodigios, nada más y nada menos, los seguía una nube de día que les daba la sombra en el sol inclemente, inclemente de aquel desierto. Y les enviaba la columna de fuego, o descendía en esa columna de fuego que los guiaba, o mejor dicho, les daba calor y les alumbraba en las penumbras de la noche oscura del desierto. O sea, era Dios obrando de manera poderosa. En el libro de los Hechos, ahí hay, bueno, milagros y milagros y milagros que se registran. Tanto en Hechos 9, 36, 41, vamos a ver ese para ver algunos. Hice mención, de Éxodo y Deuteronomio así por arriba, porque tendríamos que leer esos libros. Tendríamos que leer 4 libros y ver cómo Dios se glorificó. La serpiente de bronce, cómo el Señor hizo milagros y sanidad y salvación a través de una serpiente de bronce que levantó Moisés. Los 26 milagros que ocurrieron durante el tiempo de Moisés. Lea los libros de Primera y Segunda de Reyes. Imagínense ustedes. Ahí están los de Elías y Eliseo. Imagínense. Nada más y nada menos. Elías. Hablemos de uno de los Elías. De uno de los de Elías. Decían, el hombre que hacía descender fuego del cielo.
¿Por qué? Porque Elías oró y cayó fuego del cielo. Pero no solamente eso, Elías oró y dejó de llover. Y Elías oró y llovió. Elías oró por el hijo de la viuda y el hijo resucitó al igual que en Eliseo. O sea, hay milagros. Eliseo oró y el hacha, el hierro de la hacha flotó. O sea, hay milagros. Eliseo le dijo al comandante aquel ¿cómo que se llama él? Namán, leproso. Le dijo, ve y zambúllete allá 7 veces en el río. Y él se enojó, dijo, ¿es que acaso en mi país no hay jardines con agua cristalina, pura, porque lo estaban mandando a que se zambullera allá en el Jordán, en ese río allá, que parecía era puro lodo? Y una de las siervas le dijo, Señor, pero si te hubiese pedido todas las riquezas que tú le tenías, tú se las ibas a dar. No te pidió nada, solamente te está pidiendo, métete en el agua. Así hay gente que Dios no le está pidiendo las riquezas que quieren dar, Dios le está pidiendo una acción de fe. Y ¿sabes qué no es fe? Cuando tú puedes dar lo que tienes. ¿Sabes cuándo es fe? Cuando tú no tienes y das lo único que tú tienes. Por eso es la diferencia entre la viuda que lo dio todo y aquellos que dieron lo que les sobraba. Porque daban de lo que les sobró. En cambio, aquella mujer dio todo lo único que tenía. Por eso que les digo que es muy fácil ser cuando tienes. Pero qué difícil es cuando la cosa se te pone color hormiga bachaco de esos que pican bien duro. Es tremendo, es tremendo. Entonces vemos, a mí me emociona, a mí me apasiona, porque cuando tú hablas de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, tú en esos 4 libros, sin contar Génesis, en esos 4 libros tú ves milagros. Y cuando tú lees a Primera y Segunda de Reyes, tú te encuentras con los milagros hechos de Elías y de Eliseo. Y tú dices, wow, ese es el Dios al que yo le sirvo, ese es el Dios a quien tú le sirves. Por eso, cuánta necesidad nosotros tenemos de leer la palabra y de oírla, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran que los milagros realizados por Jesucristo. Usted quiere saber y quiere entender, quiere leer qué hizo Jesús, qué milagros, señales y prodigios están distribuidos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las 4 versiones registran el poder de Dios derramado sobre la vida de Jesús para salvación de las almas. En el libro de los Hechos, por favor, hay N cantidad de milagros que Dios realizó a través de los apóstoles, quienes ministraban en la iglesia primitiva. Vamos a leer en este particular caso Hechos capítulo 9. Discúlpeme que los voy a quitar un poquito de minutos más, pero ya nos vamos a ir. Hechos 9, verso 36 al 41. Que aquí en este pasaje vamos a ver la resurrección de Dorcas otra vez. Vamos a ver a Dorcas. Ok. Entonces, dice las escrituras de la siguiente manera. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala.
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorca que hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Vemos en este pasaje, wow, vemos ese milagro. Vemos cómo el verso 42 registra: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Imagínense. Imagínense que hay una persona que se murió y oraron por esa persona y resucita. Eso conmueve, conmueve, y muchos se van a convertir, muchos se van a volver simpatizantes y otros no les va a importar, pero es la verdad. Pero muchos se van a convertir. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué dice Romanos 15, 18 al 19? Nos dice de la siguiente manera. Versos 18 y 19 de Romanos 15. Dice así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. O sea, le está diciendo, no solamente les he predicado, sino que también con obras, con señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Era evidente, señores, era evidente para aquellas personas lo que estaba aconteciendo. Y aquí hay una pregunta. Lo que era evidente en el ministerio de Pablo, aquí no debería decirlo, pero bueno, ¿qué era evidente en el ministerio de Pablo que causó a los gentiles para ponerse obedientes a Dios? ¿Qué era evidente? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué era evidente? Lo acabamos de leer. Las señales, la obra en el Espíritu de Dios. Eso era lo que era evidente. Ahora bien, leamos, aquí sí quiero que me responda usted. Yo voy a leer segunda de Corintios 12:12, que ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer ese versículo y usted me va a responder esta pregunta. 12:12 dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahora bien, ya lo leí. Dice: ¿con qué otro don espiritual el don de milagros se asocia? Según segunda de Corintios 12:12. ¿Con qué otro don? Señales y prodigios. ¿Cuáles son dos manifestaciones de milagro en Hechos 19? Lo acabamos de leer. La resurrección de Dorca. Hijo amado, están como dormidos. Sanidad. Ajá. Hechos 19:11. Sanidad. Y el derramamiento del Espíritu Santo. Ajá. Y lleva sanidad, te falta uno solo. Una sola cosa, una sola manifestación de este milagro allí. Liberación. El de liberación, exactamente. Las personas sanaban y eran libres de los espíritus malos.
De tal manera, dice Hechos 19, 11, 12, leo el verso 12, bueno, vamos a leer 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Exactamente, sanidad y liberación. Así que hemos concluido hoy nuestra clase de milagros. ¿Dónde? Milagros. Preguntas. Mi amados todos. Preguntas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a orar por una petición que me dejaron por vía WhatsApp. Vamos a ver, porque sé que las peticiones las hizo nuestra amiga en nombre de su hermana Natsuya. Vamos a estar orando por Freddy Ramón Mesa y por Kevin Alejandro Reyes Mesa, o sea, por su papá y por su hijo. Freddy Ramón Mesa es el papá y Kevin Alejandro Reyes Mesa es el hijo. Y igualmente vamos a estar orando de la siguiente manera. Yo voy a orar por estas dos peticiones y luego porque nuestro hermano Isaac es el director de hoy de servicio. Mi hermano Isaac ora y nos despide luego. Vamos a orar por Freddy Ramón Mesa y Kevin Alejandro Reyes Mesa. Señor, en esta hora, Padre, seguimos delante de tu presencia y traemos de manera especial, Señor, a Freddy Ramón Mesa. Mira, Señor, esa lesión que salió a nivel de su cabeza, Señor, que está supurando, Señor, pus, Padre. Toma control y dirección, Señor. Dios amado, que sea para tu gloria y para tu honra, que ellos puedan ver tu gloria en esa circunstancia, en esta situación, Padre. Clamamos por sanidad y por liberación de la vida de Freddy Ramón Mesa, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Que todo sea, Señor, superfluo, superficial, Señor. Que nada sea, Señor, profundo, Padre. Y que eso, Señor, los mueva a buscar más de tu presencia, más de tu amor, más de tu misericordia. Reprendemos todo espíritu de muerte en la vida de Freddy Ramón Mesa, todo espíritu de cáncer, todo espíritu de infección, todo espíritu, Señor, que quiera venir a llevarse esa alma, Padre, Dios amado, sin que antes te conozca. Sé tú ministrando en su vida y en su corazón, Señor. Padre, mira todas las personas que han estado muriendo todos estos días, Padre, y no te conocen. Ten misericordia, Señor, de las almas, Padre. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, Señor. Aún ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponemos a Freddy Ramón Mesa delante de ti. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre esa herida, Señor, sobre eso que tiene allí en la cabeza, Señor. Dios amado, toma control, Señor. Lo que sea, Señor, que esté ocurriendo allí, sea para tu gloria y para tu honra. Dios amado, para tu glorificarte en la vida de él, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Igualmente te pedimos por Kevin, Señor, por Kevin Alejandro Reyes Mesa, el hijo de Natsuya. Yo sé que y sabemos y creo firmemente, Señor, que tú estás detrás de Natsuya. En esta hora, Padre, sé tú tratando con ella y con su hijo, Señor. Dios amado, a causa de este accidente, él está por perder su empleo. Ayúdalo, Señor, porque también él, Señor, que él pueda, Padre, Dios amado, abrir su corazón y servirte. Derriba todo argumento, toda altivez, toda prepotencia, todo orgullo y arrogancia de la vida de este hombre joven, Señor.
de Kevin Alejandro Reyes Mesa. Sana su hueso, Señor. Mira su pie, su tobillo, mi Dios amado. Ahí donde le enyesaron, Padre. Toma control. Mira que él tiene 2 hijos, una esposa, Señor, y no él es el único que estaba trabajando en esa casa, Señor. Ayúdalo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la salvación llegue a esos hogares, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Toma el control, Señor. Toma el control. Igualmente te pido por la mamá de Kenia, Señor, mi Dios amado, por la mamá de ella, Señor, mi Dios amado, da por sanidad, por liberación, Señor, de su vientre, Padre, de su aparato reproductor femenino, Señor, igualmente por su abuelita, mi Dios amado. Sé tú atrayéndola con lazos de amor a tu presencia, Señor, a tu amor, a tu misericordia. También te pido, Señor, por mi Victoria, Padre, por Mariflor Aranguren, Señor. Te pido por mi hijo, Señor, por mi mamá, por mi papá, Señor, por mi vida propia, Señor, por sanidad, por liberación, Padre, de nuestros cuerpos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Tú eres nuestro sanador. Tú eres, Señor, quien sanó todas nuestras dolencias, quien se llevó en la cruz del Calvario todas las enfermedades y por tu llaga somos nosotros sanos. Toda hernia en el cuerpo del pastor Humberto se deshace. Todo malestar, todo lo que esté ocasionando dolor, Señor, inflamaciones en el cuerpo de tu hija María, Señor, se va de ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo pongo delante de ti mi cerebro, Señor, en el nombre de Jesús, hemisferio norte, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, Padre. Lo pongo delante de ti, Señor. Pongo delante de ti, Señor, mi masa encefálica, Señor. Las neuronas, Señor, los neurotransmisores, Señor. Dios amado, todas las venitas, Señor, todas las venas de mi cerebro, Padre, toda inflamación se va, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que el enemigo quiera hacer, Señor, en esta hora, sobre mi cabeza, Padre, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda pérdida de memoria se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo coágulo de sangre, Señor, se deshace. Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma control de nuestros cuerpos, toma control de nuestros corazones, de mi corazón, Señor. Toma control de mi rostro, Padre. Todo mi ser espiritual, mi cuerpo está en tus manos, Padre, igual que la vida, Señor, de todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Con nosotros nuestro hermano director, hermano Isaac. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, Señor, seguimos aquí delante de tu presencia, en el nombre de Cristo, para que seas tú, Señor, haciéndonos, para que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, de ti completamente, de tu presencia, Señor. Sí, Señor. Seguimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú glorificándote en gran manera. En cada uno de nosotros, Señor. Para que seas tú, Señor, glorificándote en la vida de esas personas que te acabamos de poner, Señor, a través de la pastora Merité. Todos ellos necesitan de ti, Señor. Padre, te damos las gracias. Gracias por el día de hoy, Señor, por haber sido tú y haber sido glorificándote en gran manera, Señor, en la vida de cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias por ser tú, Señor, el autor partícipe, Señor, de darnos la oportunidad de lograr hacer todo lo que hicimos hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese infinito amor, por esa infinita misericordia, Señor, que tienes tú para cada uno con nosotros. Gracias, Señor, porque sin ti no fuera sido posible, Señor, hacer o lograr todo lo que logramos hacer el día de hoy. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tuya la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por tu amor, Señor, que es el que nos mantiene hoy aquí con vida, Señor, y el que nos mantiene aquí, Señor, en este mundo.
porque por amor, Señor, tú no has venido. Por amor a las almas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pero tu venida está cerca, Padre. Así que sé tú, Señor, con tu amor, impulsándonos adelante, Señor, para poder hacer tu obra, Señor, para poder hacer que pescar esos hombres, Señor, así como le diste esa tarea a Pedro, y así nosotros salir a evangelizar, para que todas esas almas, Señor, a las que tú quieras llegar, Señor, lleguen a ti y a tus pies y se derramen delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por la vida de la pastora Merité, por la vida del pastor Humberto, por la vida de la hermana Kenia, de Den, de Maye, de Marianis, de la hermana María, de mi esposa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú glorificándote en gran manera. En cada uno de nosotros, Señor, en Natsuya, Padre, que tú tienes un propósito grande con ella, en el nombre de Cristo Jesús. Así que sé tú, Señor, haciéndote de tu voluntad. Sin más nada que decir, Padre, te entregamos la actividad, Señor, del 26 de abril, la cual va a ser esa evangelización, Señor, ese bautizo, Padre, Creador del cielo y la tierra, y tú vas a ser glorificándote en gran manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, tuya es la honra, Señor, la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos, Señor. Nos vamos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos en paz y en bendición, Padre, Creador del cielo y la tierra. Porque en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo en ti, oh Jehová, podemos vivir confiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, amados, bendiciones, se les ama,